El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Vamos a decirlo de nuevo. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y antes de que vayamos al siguiente versículo, tenemos unas definiciones. Estamos en una serie que se llama Generosidad Extravagante. Y la generosidad extravagante fue Jesús, que siendo rico, el dueño de todo el universo, se hizo pobre. Un ser humano que nació en un pesebre y vivió aquí buscando hacer la obra de Dios, pero no con opulencia. Se hizo pobre. Y se hizo pobre para, por su amor, darnos a nosotros salvación, hacernos ricos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa generosidad? Vamos a mirar para repasar. En algunos diccionarios, liberalidad o ser liberal en la entrega, en entregarse, ¿cierto? También dice uno que tiene la mano abierta. Un corazón generoso se caracteriza por un espíritu noble o bondadoso, magnánimo, benévolo, amable. Mire que eso lo dice un diccionario. Ahora lo que dice la Biblia pues es superior, pero ellos tienen línea con la palabra. Dice que se caracteriza por un espíritu noble, y David dijo: un espíritu noble o generoso me sustente para que pueda predicar. Mire, cuando uno no le predica a alguien, uno no es generoso, porque yo tengo la salvación, tengo el conocimiento, pero no se lo doy al que lo necesita. Libre de mezquindad o pequeñez de mente o carácter. Una de las cosas de la generosidad es que hay una mente amplia. Hay un corazón amplio. Su carácter es amplio. Vamos a la siguiente. Significa amplitud. La generosidad es una cualidad muy parecida a la falta de egoísmo. Es decir, lo contrario de generoso es alguien que es egoísta, solo piensa en sí y para moi. Alguien que muestra generosidad está feliz. Como los veo sonriendo detrás de la máscara. Feliz de dar tiempo, dinero, comida, bondad o lo que sea al que lo necesita. El mundo sería ciertamente un lugar mejor si más personas mostraran ¿qué? Generosidad hacia los demás. Entonces dice aquí, el alma generosa será, porque la prosperidad comienza en el corazón, comienza en el alma. Ahora, ¿se acuerda usted que en la tercera epístola de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma? Es decir, que cuando tu alma prospera, tú prosperas en todas las cosas y tienes salud. Y el alma que prospera es el alma generosa. Lucas capítulo 19. Estamos en la serie Generosidad Extravagante. Versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado 4 veces. Jesús le dijo, lea en voz alta: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre avaro, ambicioso, egoísta, acumulador de dinero, extorsionador. Pero en él se cumplió algo importante. De repente el alma de él se volvió un alma generosa. Pero fue en el encuentro con Jesús que se cumplió Proverbios 11 en la vida de Zaqueo. En el día de hoy mi tema es creado para ser generoso. Entonces queremos mirar hoy algunos principios que nos ayudarán a crecer. Y levante la mano si alguien no vino la semana pasada o no vio el mensaje, amén. Pero vieron el mensaje, no lo vieron. Dios ha puesto en mi corazón que como iglesia nosotros estamos cortos en generosidad. Una de las pruebas es que cuando pregunto ¿cuántos de ustedes están haciendo un discípulo? O sea, le están dando tiempo, esfuerzo, oración, conocimiento. Pues creo que un 98%, 99% no están haciendo a alguien nuevo, un discípulo. Entonces se ve que no hay generosidad. Y podemos estar contentos, tranquilos, porque estamos en Cristo, somos salvos, venimos a la iglesia. Algunos ayudan en muchas cosas, otros ayudan en menos cosas, pero estamos haciendo algo en el reino y nos conformamos. Pero viene Dios y le dice, como le dijo a esa iglesia en Apocalipsis 2, le dijo: ustedes son buenos, son amorosos, hacen esto, hacen lo otro, pero tengo una cosa contra ti. Y cuando el Señor apunta con el dedo a la iglesia, el pastor debe poner atención y guiar la iglesia para agradar a Dios y para crecer. Yo te digo que en estos días vamos a crecer. Y vamos a crecer a nivel personal. Nuestro corazón va a crecer. Interiormente vamos a crecer. Nuestro carácter piadoso va a crecer. Vamos a crecer espiritualmente porque vamos a ser transformados a ser más generosos, o algunos de verdad a ser generosos. Por la palabra y por la obra del Espíritu, porque lo que nos cambia es la palabra. Y nos gusta el versículo: somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús, o parecidos a Jesús por la obra del Espíritu. Pero a veces nos molesta cuando llega un tema que en el cual no estamos bien y nos choca. En vez de abrirnos y recibir, porque ahí está la bendición, amén. Mire, la gente más feliz es la gente generosa. Es gente feliz. Entonces miramos aquí a Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre pequeño de estatura. Bueno, yo digo así, pero no sé si era así o no. Era bajito, ¿cierto? Pero no se engañen con la estatura de Zaqueo, porque Zaqueo era el cerebro de la mafia que extorsionaba taxes o impuestos al pueblo de Israel en esa área de Jericó. Él era una persona riquísima. En inglés dirían he's filthy rich. Rico, o sea, una persona multimillonaria, billonaria en el día de hoy. Sin embargo, él tiene un encuentro con Jesús. Él tiene curiosidad de quién es Jesús. Y como él es bajito, la multitud está a la orilla del camino y quizás él no lo dejan ver. Él se sube en un árbol porque quiere ver a Jesús. Ha oído hablar acerca de Jesús. Él sube. Y quizás él va a pensar: Jesús va a pasar, lo voy a ver, y ahí quedó todo. Pero ¿cuántos saben que el Señor conoce? Y así como tú fuiste elegido, Zaqueo había sido elegido. Porque cuando tú quizás estabas en un tiempo ciego espiritualmente, no fue que tú viste al Señor, sino que el Señor te vio y te llamó. Y así pasó con Zaqueo. El Señor mira hacia arriba
lo llama y le dice: es necesario que yo vaya y tenga una cena contigo en casa, hospitalidad, hospitalario. Y el Señor se va a la casa de Zaqueo. Zaqueo contentísimo, porque imagínense cuántos querrían lo mismo. ¿Y por qué no me dijo a mí? Y comenzaron a murmurar: mire, se fue a cenar donde ese pecador, y yo que voy todos los domingos a la iglesia, conmigo si no. Hello. Pero ustedes conocen al Señor Jesús. Él siempre dice: el sano no necesita médico, el que necesita médico es el enfermo. Voy a ir a cenar donde está el enfermo, gloria a Dios. Y en ese encuentro, Zaqueo sufre una transformación extraordinaria. Diga conmigo: encuentro con Jesús. Ese encuentro hace que Zaqueo sea transformado. Y ese encuentro es equivalente al encuentro que un día tú y yo tuvimos para salvación. Se encontró con Zaqueo y todo cambió. Esos dedos que una vez estaban contando el dinero y sacando el dinero para extorsionar incorrectamente al pueblo con ganancia sucia de extorsión, ahora se extienden con gran generosidad hacia el pobre, y se extienden también para devolverle a la gente que le había robado 4 veces lo que les había quitado. Miren la transformación que hay. Hay una transformación en el corazón que se manifiesta en el codo y en la mano, no de boca para afuera. Hello. En ese encuentro él le dice eso al Señor: voy a darle la mitad de lo que tengo para que lo repartan a los pobres. También voy a pagarle 4 veces al que yo le haya robado. Tuvo un encuentro extraordinario con el Señor. Amén. ¿Qué sucede allí? En ese encuentro él tiene un desprendimiento. Diga conmigo: desprendimiento. Cuando yo sé algo y no lo quiero compartir con algo, yo no me estoy desprendiendo de esa palabra que puede bendecir a alguien. Cuando yo tengo algo, un objeto material, no sé, de pronto veo a alguien que le faltan ollas y yo tengo 50 ollas y yo no me desprendo de una olla para dársela a la persona para que cocine, pues estoy bien prendido a eso, bien agarrado a eso. Pero allí hubo un desprendimiento de todo. De repente a él vino una luz, y esa luz es: soy multimillonario, tengo todo, pero lo tengo todo agarrado, y todo lo que tengo, la verdad es que ahora que conocí al Señor, entiendo que no es mío, es de Dios, y si es de Dios, yo solamente lo administro y debo usarlo para el propósito de Dios, y debo representar bien a Dios. Eso fue lo que vino, esa luz que vino a él. Entonces vemos allí algo interesante, que esto que acontece a Zaqueo está dentro del contexto de lo que Jesús viene enseñando. Mírenme acá, porque esto es importante. El Señor está enseñando, voy a abrir mi Biblia aquí. Viene enseñando algo interesante. Y la semana pasada nosotros vimos en el libro de Lucas capítulo 18. Diga conmigo: Lucas 18. Y si puede ir, vaya. Y si no, tranquilo, que ahí lo van a ubicar en la pantalla. Donde Jesús se había encontrado con otro hombre rico que es llamado el joven rico. Hello. Entonces, en Lucas 19 se encuentra con un hombre rico llamado Zaqueo. Pero antes se había encontrado con otro hombre rico llamado el joven rico en la palabra de Dios. Y dice que este hombre, solo lo vimos la semana pasada, vino al maestro, vino al Señor y le dijo: ¿qué haré para tener vida eterna? Este joven rico le dijo: ¿qué haré para no irme al infierno? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes: no hurtarás, no darás falso testimonio, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo eso yo hago. Él cumplía con los mandamientos. Póngame atención acá. Él cumplía con los mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo. Pero había un mandamiento, el más importante, que él no lo estaba cumpliendo. Porque cuando el Señor le dijo, después de que él dice que él ha guardado todo eso desde joven, dice: te falta solo una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme.
Dice que oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Es decir, que para él, su Dios de verdad en el corazón no era el Dios verdadero, sino el dinero. Y cuando el Señor le dice eso, eso prueba que este hombre tiene como Dios al dinero y que él puede de alguna manera humana y natural amar al prójimo, pero no puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y se pone muy triste. Entonces, cuando un creyente se pone triste con asuntos de dinero, es una señal de que hay algo espiritual que no está bien. Que en tu vida espiritual hay algo que no está bien. Y mire lo que dice Jesús. Al ver Jesús que se había entristecido mucho. Mire, hay creyentes que se afligen por cosas de dinero. Cuando pasan por una situación de que les falta dinero, se afligen. Se afligen, están tristes. ¿Qué pasa? No, es que me está yendo mal. Hoy no tengo la suficiente entrada. Yo creo que mejor voy a dejar de ir a la iglesia a ver si trabajo 100 horas a la semana. Usted se ríe. Ya esto le presento a alguien. Y dice Jesús en el versículo 24: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pastor, yo no soy como ese joven rico ni como Zaqueo, pero yo quiero recordarte que tú estás en el 1% de la gente más rica del mundo. Porque si tú miras estadísticas de los salarios de la gente, hay gente que se gana $1 al día. Y luego hay otro bracket donde hay gente que se gana $2 al día en naciones llamadas del tercer mundo. ¿Habrá alguien aquí que se gana $1 al día? Entonces, si tú te ganas 100, 120, 150 y algunos de ahí para arriba mucho más al día, comparado con alguien que se gana $1, tú eres una persona súper rica. Hablando económicamente. Y Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínate un camello. Un camello creo que es casi llega a la altura de este techo. Y Jesús dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico. Levante la mano y diga: yo soy uno de esos ricos. Levante la mano y diga: yo soy uno de esos ricos. Que un rico entrar en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar entonces? Y Jesús dijo la famosa frase: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Míreme acá. El camello pasó por el ojo de una aguja en Zaqueo. Es posible. Pero aquí viene un punto extraordinario de esto. Una señal de que un alma ha sido regenerada es la generosidad. Una señal de que un alma ha sido regenerada, de que alguien nació de nuevo, es que esa persona es generosa. Zaqueo no se salvó por dar. Él dio porque su alma había sido salvada. Si tú y yo creemos en el Evangelio y nacimos de nuevo, lo normal y lo natural es que fuésemos personas generosas, que estuviéramos siempre mirando en la necesidad de otros y que estuviéramos prosperando y siendo bendecidos para hacer bendición. Y no son las palabras del pastor David Silva,
son las palabras del Señor Jesús. Porque el que está hablando en todo lo que yo estoy leyendo es el Señor Jesús. Y en el libro de Lucas encontramos una teología extraordinaria sobre la generosidad y una teología extraordinaria sobre el manejo del dinero o el dinero. Pastor, ¿cómo así teología? Todos tenemos que tener una teología para cada cosa de la vida. Le doy un ejemplo. Attention. ¿Cuál es tu teología acerca del sexo? Tienes que tener una teología. Y si tu teología es que el sexo es para el contexto del matrimonio, tienes la teología correcta. Si tu teología es que el sexo es para el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, tienes la teología correcta. Para todo en la vida tú tienes que tener una teología, es decir, que tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de esa área de tu vida. Oh, te lo voy a repetir, tú tienes que creer lo que Dios dice acerca de ese asunto, de esa área de tu vida. Entonces yo quiero mirar ahora algunas cosas precisamente en el libro de Lucas. Porque en el libro de Lucas el Señor comienza, desde el comienzo comienza a ministrar acerca del asunto de el dinero, las posesiones y las riquezas. Entiéndame algo, el dinero es necesario. Es necesario. Pero es importante que no lleguemos a amar al dinero, porque dice Jesús, amarás al dinero y no amarás a Dios, aunque de boca para afuera tú digas que amas a Dios. Y el Señor comienza con la siguiente frase en Lucas 4, cuando llega a la sinagoga y abre el rollo en Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Y por qué a los pobres? Porque es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Aunque no imposible, porque para Dios todo es posible. Y el camello pasó por el ojo de la aguja en Zaqueo. Así es de que no diga: yo no le voy a predicar a mi jefe, él es muy rico y no se va a salvar. No, para Dios todo es posible. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estoy emocionado con esto, porque entonces comienza allí a hablar que él le predica a los pobres. Amén. Ahora es importante que él diga esto, que vino a predicarle a los pobres. Él también le predicó a los ricos, y lo vemos en Zaqueo. Pero importante porque lo que aquí el Señor está diciendo es que una persona que no tiene posesiones tiene una actitud pobre, tiene una actitud de mucha necesidad. Y como tiene una actitud de mucha necesidad y que no puede salir adelante, está abierto para recibir las buenas noticias del Evangelio. Entonces aquí viene algo. Cuando tú venías para este país, tú venías pensando en Dios, y si Dios me ayuda a llegar, y si yo me establezco allá. Pero cuando llegaste aquí, la cosa cambió. Quizás llegaste a este país y sí, buscaste a Dios, Dios te alcanzó y comenzaste a prosperar en un trabajo o en un negocio. Pero cuando prosperaste en el trabajo o en el negocio, ya tu actitud no era la actitud de una persona que necesita a Dios, porque ahora parece que como tienes buen trabajo y buen ingreso, no necesitas a Dios. Ya no tienes la actitud que tenía cuando estabas pobre. Y por eso, enseguida, más adelante, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 6, dice, más adelante dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Bienaventurados qué? Míreme acá, no se me distraiga. Bienaventurados los pobres, porque entonces primero dice: a los pobres vine y bienaventurados ellos. Mire, ¿sabes lo que Dios quiere? Dios quiere prosperarte económicamente, pero que tú mantengas tu actitud hacia Dios como cuando eras pobre. Y es una actitud de desprendido, de generoso. Hay un hombre muy rico en la Biblia, billonario, murió podrido en dinero. Es una buena manera de decirlo, ¿no? Filthy rich, David.
El rey David no era un pobrecito. Y cuando David está terminando sus días en la tierra y alistando todo para la construcción del templo, David dice: wow, hemos ofrendado, hemos dado, hay abundancia en la casa de Dios para construir el templo. Dice, pero en realidad, mire la actitud de él, pero en realidad no hemos dado nada, porque de lo recibido de la mano de Dios es que estamos dando. La actitud de él era una actitud de como cuando era pobre, cuando estaba detrás de las ovejas, oliendo a lo que las ovejas hacen. Él nunca se le subió a la cabeza. Falló en otras cosas, pero él tenía una actitud de pobre. En el capítulo 6 de Lucas, el Señor dice: ay de ustedes los ricos, porque dependen de sus riquezas. Porque ya no tienen ese espíritu que tenían cuando estaban en necesidad. ¿Sabe cuánta gente ha pasado por la iglesia que llegaron económicamente pobres y cuando comenzaron a prosperar se fueron? Y por eso a veces el Señor a algunos no les permite abrir empresa o no les permite, porque se van a perder. Pero nosotros hoy estamos recibiendo una palabra. Diga conmigo: recibo la vacuna hoy. A ver, 1, 2, 3. Vamos a ser vacunados. ¿Para qué? Para poder prosperar. Yo le hablé de la iglesia de Freeport. Tú entras allá y allá hay gente próspera, hay gente que están desde antes de que yo llegara, que están desde que yo estaba, los discipulé y hoy en día son gente millonaria. Pero tú los ves a ellos y ellos son gente que son desprendidos con el dinero. Ahora te voy a agregar algo. La generosidad no tiene que ver con tener mucho. Primero acá, la generosidad no tiene que ver con tener mucho. La generosidad no tiene que ver con tener mucho. Porque había una viejita pobre con 2 centavos que entró y cuando pasó al frente tiró sus 2 centavos. Y Jesús está ahí con los discípulos mirando que los ricos tiraban de lo que les sobraba. Ahí tiré hoy en el sobre 20. Y cree que es el gran generoso. Y dijo: ella dio más que ellos, porque ella dio todo lo que tenía. Porque generosidad significa sacrificar algo para favorecer a otros. Cuando tú lo haces en la iglesia, estás favoreciendo la iglesia y los que la iglesia está alcanzando. Es más, te estás favoreciendo tú mismo y tus generaciones, los que tienen hijos. Luego en el capítulo 12 de Lucas encontramos a alguien que viene donde el Señor y dice: yo tengo muchas riquezas. Toca al que está al lado y dile: esto está muy bueno. ¿Cierto? Y entonces esta persona vino y está preocupado porque está creciendo económicamente. Y el Señor, se llama la parábola del hombre rico, le dijo: necio, lo que van a pedir de ti no son tus riquezas, sino tu alma. Dios te va a pedir cuentas. Y va a decir: hey, muéstrame tu alma. Dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quieres que te diga algo que te lo voy a repetir en esta serie? Cuando tú te vayas de aquí, tú no te vas a llevar nada. Por si no se había dado cuenta. En caso de que alguno todavía no se dé cuenta, cuando tú te vayas de aquí o cuando nos vayamos de aquí, tú y yo no vamos a llevar absolutely nothing. Es más, si no arreglas las cosas, vas a dejar una pelea ahí, porque la gente pelea por dinero y por cosas materiales. Dice el Señor: esta noche vendrán a pedir tu alma. Y lo que has provisto, lo que has hecho, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire, Dios quiere prosperarnos. Y yo debo decir algo: Dios quiere enriquecernos, pero para que seamos ricos para con Dios. No ricos para con uno mismo. ¿Ricos para con quién? Con Dios. Todo esto son palabras de Jesús. En el capítulo 16, el Señor da un principio. Y es: nadie puede amar al dinero
y a Dios. No puedes amar a Dios y al dinero a la vez. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ojo. Y dice, y oían estas cosas los fariseos, en el capítulo 16, y oían estas cosas los fariseos que eran avaros. Ellos iban a la sinagoga todas las semanas, ellos ayunaban 3 veces por semana, ellos leían todos los días la Biblia 3 veces al día, ellos hacían oraciones 3 o 5 veces al día. Hello, enseñaban la palabra, pero eran avaros. ¿Eran qué? Es decir, gente, el dinero para ellos era lo máximo. Pastor, ¿y cuál es la enseñanza ahí? Saque la conclusión con la iglesia del día de hoy. Oh, gloria a Dios. ¿Sabía usted que los fariseos diezmaban? Alguien puede diezmar y ser avaro. Alguien puede diezmar y no ser generoso. Porque algunos no diezman y cuando de repente un día, clic, le hace el Señor, diezman. Y cuando diezman cree que es la gran cosa. Y Dios dice, solamente me estás dando lo que es mío, pero tú no eres generoso. No veo tus ofrendas voluntarias, no veo el apoyo a los proyectos, no veo el apoyo a las misiones, no veo que ayudes a otra gente. Porque aquí en la iglesia sí hay gente que no solamente contribuyen aquí, pero también ayudan por su cuenta a otra gente afuera. ¿Y por qué ellos pueden? Porque el alma generosa será prosperada. Porque al que es generoso, Dios siempre le va a dar. El Señor está hablando en Marcos capítulo 10. Y mire lo que dice. ¿A qué respondió? Que los discípulos le dijeron a él, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado casas, hemos dejado el negocio de la pesca, te hemos seguido, estamos dando. Y dice el Señor, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado, lea en voz alta, casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio. Sigamos leyendo. Que no reciba, lea en voz alta, 100 veces más ahora en este tiempo. ¡Paremos! No está diciendo que abandones tu familia. Pero a veces dice, yo no puedo ir a evangelizar porque yo necesito pasar más tiempo en casa. Y la verdad, algunos están en casa pero metidos en el internet. Y los hijos por allá en otro cuarto, en el basement, en el televisor. Si estás en casa, de verdad aprovecha el tiempo y apaga todos los cacharros electrónicos y ten una buena conversación con tus hijos y tus hijas. Pero de vez en cuando hay que sacrificar. Es decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a llegar a cenar porque tengo que ir a cenar con el primo incrédulo que lo estoy evangelizando. ¿Cierto, Abel? Y eso no te va a hacer daño. Eso al contrario te va a traer bendición. Y cualquier cosa que tú des sacrificialmente, porque la generosidad, míreme acá, diga conmigo, la generosidad es sacrificial. Dice, todo el que haya dado va a recibir 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo oigo. Lo dijo Jesús. Va a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y por supuesto que mientras sea aquí en la tierra habrán persecuciones y habrán problemas. El Señor te está diciendo, vas a recibir muchas cosas y no es que no vas a tener problemas. Los mismos problemas que enfrentan todo el mundo en la tierra los vas a tener. O sea, el dinero y las cosas que yo te añada no te van a solucionar las tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo ya he vencido. Porque la salvación para vivir bien en la tierra no es el dinero ni las posesiones. Habrán situaciones, pero lo más importante, lea en voz alta, y en el siglo venidero. No los oigo, lea. ¿No se alegran ustedes de eso, hermanos? Oh, gloria a Dios.
Entonces vemos allí que Jesús está hablando. En el capítulo 18 el Señor había dicho que es imposible que un rico entre al cielo. En el capítulo 19 el milagro está hecho. Hello. Diga conmigo, la generosidad es una señal de que el alma ha sido regenerada. ¿Cuántos dicen, Cristo es mi Señor y Salvador? Levante la mano en alto para saber si usted es salvo y si no, para hacer un llamado a salvación. Ahora baje la mano. Entonces, si tu alma ha sido regenerada, una de las señales es la generosidad. El desprendimiento de muchas cosas. ¿Ustedes conocen a Scrooge? Bueno, los chicos sí han leído la historia de Scrooge. Y Scrooge es un personaje, en un escrito, otro día le hablo de eso, que era tacaño, era avaro, era mala actitud, no quería dar nada. Todos tenemos que luchar contra nuestro propio Scrooge. Porque cuando uno está en la carne, el Scrooge sale a flote, el mezquino, el tacaño, el miserable. Hello. Pero cuando uno anda en el espíritu, hello, entonces el asunto es, tú no puedes ser cristiano y a la vez Scrooge. Scrooge no era convertido, pero el que es convertido sí puede ser un generoso como su Señor Jesús, que vive dentro de cada uno de ellos. Oh, levante su mano y diga, Jesús vive dentro de mí. Y si Él vive dentro de mí, en mí hay la misma actitud que hubo en Él, que se desprendió de todo para traer esa gran salvación. Y yo quiero hacer una claridad aquí, porque algunos comienzan a debatir. Si usted va a debatir y a pelear con este mensaje, hágalo con Dios. Dígale, Señor, aquí tú dices en la Biblia esto, porque yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia y nada que no sean las palabras de Jesús. Entonces pelee con el Señor, a ver a dónde va a llegar. No puedes conocer a Cristo y ser tacaño. No hablamos del diezmo, porque los fariseos diezmaban y no eran generosos. Gloria a Dios. Miren la gracia del Señor, que siendo rico se hizo pobre por amor a ustedes, a nosotros, para hacernos rico. Si Cristo está en ti, la misma tendencia de generosidad debe estar creciendo en ti. Y tú deberías aspirar y decir, yo quiero crecer en generosidad. Porque la falta de generosidad es estar atado, no es libertad. Por eso dice, hay que dar con liberalidad. El que no es generoso tiene atadura, está preso. Si somos cristianos, debemos luchar con esas cosas que no nos dejan ser verdaderamente generosos, libres. Porque podemos decir que somos generosos y no somos. Yo he conocido muchos cristianos que han pasado por esta iglesia y que proyectaban una imagen de generosidad, pero en realidad no son generosos. Y algunos inclusive pueden dar tiempo y esfuerzo para ayudar gente, pero cuando se trata del dinero se ponen verdes y pelean y argumentan y murmuran. Y otro puede decir, yo doy, a mí que yo no quiero ir a orar por nadie, yo no quiero predicarle a nadie, yo voy a dar. Ese tampoco es generoso. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame a crecer? Porque si estamos siendo transformados para ser como Jesús, debemos aspirar a esto. Entonces, cierro con esto. Jesús estaba en un lugar con sus discípulos, en la casa de Simón el leproso, ya estaba sano, pero lo llama la Biblia así. Y llega allí una mujer con un alabastro, con un perfume de nardo, que equivalía al salario de un año. Y ella rompe el alabastro y unge al Señor con ese perfume, un año de salario. Y los discípulos comienzan a criticar, y a decir, no, eso estuvo mal, Juan, fíjate. Y Judas diciéndole a Pedro, fíjate, un año de salario. Y ungió al Señor con eso. ¿Y sabe lo que ellos dicen? Esto hubiera sido bueno
recogerlo para darle a los pobres. Pero en realidad el Señor conoce cuál era la actitud de su corazón. Sabía que Judas, que era el tesorero, le gustaba el dinero. Y que ellos estaban ahí con luchas, con cuestiones por qué eso. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Dijo, hey, ella ha hecho lo mejor. Lo que ella hizo fue lo más excelente. Y lo que ella hizo será contado de aquí en adelante hasta que yo vuelva. Hoy lo estoy contando aquí. Pero hay algo más que dijo. Míreme acá. Jesús no dijo que no ayudaran a los pobres. Dijo, ella lo hizo para mí. Y no se preocupen por los pobres, porque pobres siempre tendrán. A ellos ayuden. ¿Qué estoy hablando aquí con esto? Diga conmigo, el honor de Dios. Cuando yo doy para un proyecto en la iglesia, lo que estoy dando es para que Dios sea honrado. El honor a Dios. He dado para estos edificios, he dado para la reparación, he dado para esas cosas. ¿Quién es el que va a quedar bien? Dios. Es el honor a Dios. Diga conmigo, el honor de Dios. Muchas veces nosotros damos para proyectos que dijimos, ay, podíamos usar mejor eso para tal cosa. Y Dios dice, un momento, a esos pobres siempre los tendrán, ayúdenlos. Pero este proyecto es importante porque se trata de mi honor. El honor de Dios, la reputación de Dios y también el honor y la reputación de la iglesia. Mírenme acá. Cuando compramos este edificio, había un empleado del condado que cada vez que me lo encontraba me decía, mire esta pregunta, yo no creo que lo hacía de mala intención, pero me ardía por dentro. ¿Ustedes sí están pudiendo pagar ese mortgage de la Abbott Avenue? Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Esto es de Dios. Es decir, que mucha gente estaba a la expectativa, esos hispanos no van a poder salir adelante con ese edificio. Entonces la reputación de Dios y la reputación de la iglesia, dicen que tienen un Dios y miren. Y luego ahora viene el edificio de Dover. No lo compramos porque tuviéramos, ni porque tuviéramos la capacidad, ni nada. Dios lo dio como dio este edificio. La pregunta es si vamos a poder hacer todo lo que hay que hacer por honor a Dios. Hello. Por honra a Dios, para que Dios sea visto que Él es Dios de blancos, de negros, de hispanos, de hindúes, de todo el mundo, y que cuando Él le da algo a un pueblo tiene propósito y Él es el que lo sostiene. Pero Él cuenta con la generosidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces el llamado de hoy es, da una mirada a tu vida con sinceridad. Y pregúntate, ¿soy verdaderamente generoso? Y una vez que lo respondas, habla con Dios para que Dios se glorifique en tu vida. Habla con Dios. Hay dos cosas. Puede que haya otra, pero sé que hay dos cosas que muchas veces estorban la generosidad. Yo dije estar en la carne, pero ese estar en la carne tiene dos cosas. La primera es temor. Mucha gente no es generosa, diga conmigo, por temor. ¿Qué tal que yo dé mi tiempo y ese tiempo lo hubiera podido usar para esto? ¿Qué tal que yo dé este recurso y eso lo podría usar para esto? Temor. Y otra es avaricia, que es sutil y es, no, esto es mío, esto es para mí. Cuando a veces Dios nos ha dado cosas para que las demos y después Él nos da. Esta semana una joven adulta me escribió un testimonio y quiero compartirlo. Y en ese testimonio decía, hola pastor, espero que esté bien. Yo quería compartir este testimonio con usted porque esto toca en la palabra que nos está dando. Cuando yo estaba trabajando, eso es el mes pasado que estaba trabajando, en tal y tal lugar, yo firmé un acuerdo de cuánto me iban a pagar.
porque eran 5 semanas, me iban a dar 2 cheques. Honestamente, cuando recibí el primer cheque, se me olvidó pagar mis diezmos. Y fue hasta que lo deposité en mi cuenta que me recordé que no había enviado mis diezmos. Cuando recibí el segundo cheque, pagué mis diezmos por todo el salario, los que no había pagado y los de ese momento. Pero al ver la cantidad, dice, me dolió como nunca antes, porque nunca antes había dado una cantidad como esa. Porque muchos creyentes, cuando tienen que diezmar de $300, está fácil, pero si Dios les da 1,000, dice, ahora tengo que dar 100. Como si 100 fuera gran cosa comparado con lo que recibió. Y yo le quiero hablar a los hombres de negocios, porque a veces los contadores los aconsejan mal a ustedes. Los contadores les aconsejan de manera secular y como manejan la gente afuera en el mundo los negocios, pero usted no es del mundo, usted es del reino de Dios. Entonces ella dice, dice, yo nunca había dado un diezmo así. En mi mente pensé, esa cantidad es mucho dinero, yo lo puedo usar para esto, para lo otro, para comprar aquí y allá. Dice, pero no, yo envié mis diezmos porque siempre he tenido una convicción fuerte cuando se trata de pagar mis diezmos. Entonces eso me lo escribió esta semana y dice, anoche mi jefe me envió un correo y me informó que iba a recibir otro cheque que llegaría pronto en el correo. Y yo le dije, yo ya recibí todo el salario que firmé y que acordé con ustedes. Y ella respondió, te estoy enviando un cheque por tal y tal cantidad que es un bono por lo que contribuiste al programa. Y dice ella, ese bono es el 50% de todo el salario que ella se ganó en las 5 semanas. Y son miles de dólares. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7:30 de la noche, domingo 8:30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.